Joan María Girona, aquí al tenim, lo hemos conocido dedicando su vida laboral, escolar, en barrios de Cataluña multiculturales, con mayoría de población gitana, y con un cargo en el departamento... Espera, que cae. Ahora. ¿Sí? Vale. Y con un cargo en el Departamento de Educación, en Educación Compensatoria. Hemos compartido con él, y seguimos haciéndolo, inquietudes y búsquedas de una sociedad más justa, siendo siempre incondicional y miembro activo tanto de nuestra asociación como de la Asociación Rosa Sensat y Jaume Bofill. Su objetivo siempre ha sido conseguir igualdad y justicia con actitud crítica. Una vez jubilado, continúa con la misma dinámica. Sus múltiples artículos en el diario Educación, Perspectiva Escolar, nuestra revista y otros, así como varios de sus libros, como Vais començar a anar a l'escola als 6 años, comencé a ir a la escuela a los 6 años, y colaborando en la adaptación del centro escolar a la sociedad multicultural. Sus palabras, análisis y orientaciones críticas nos siguen orientando en nuestro deseo que hoy nos reúne a todos nosotros aquí, como es el conocimiento, respeto e igualdad a las diferentes etnias, culturas e identidades presentes en nuestras escuelas, institutos, universidad y en la población ciudadana. Denunciar la desigualdad en las sociedades actuales, la importancia de la educación educativa para compensar las dificultades y perspectivas de futuro en igualdad de condiciones para todos. Joan quiere que hoy todo esto sea una realidad. Joan, muchas gracias y adelante. Y yo nada más añadir que, en resumen, para mí, creo que Joan Girona representa el empeño por ser un buen maestro, un buen mediador o puente, que nos decía ayer Fuencisla, en la vida de su alumnado. Y para ello no olvida, como ha dicho Julia, el análisis y la denuncia de las desigualdades sociales, de las causas estructurales de la desigualdad social y educativa, pero por eso mismo apuesta por la educación como palanca de transformación social, a través de la empatía con su alumnado y del esfuerzo por darles la mejor respuesta educativa, el mejor de los ánimos. Por eso es un placer el escuchar y debatir hoy con Joan. Muchas gracias. Bueno, estoy emocionado y encantado de estar aquí, que a mis años, yo nací con la bomba atómica, o sea que ya llevo unos cuantos, aún te pidan y cuenten con tu pequeña o gran experiencia para poder comunicar alguna cosa. Además, las expectativas que han dado los compañeros y la compañera que tengo al lado, pues luego no se va a retratar en lo que voy a poder contar. Estoy encantado de que Julia, con la cual trabajé unos cuantos años en las escuelas de la Mina, donde compartimos trabajo de maestros, de dirección y las ilusiones por cambiar muchas cosas que empezamos pues, en los años 70 aún. Allí vivimos la muerte del dictador, cuando, o sea que hablamos de tiempo. Yo empecé a trabajar en el 73 y he trabajado 40 años en primaria y secundaria, y en medio dirigí el programa de educación compensatoria. Y José Eugenio es un gran amigo que he conocido en Enseñantes y que realmente es una persona con todas las de la ley, y que el cual un buen amigo y una gran persona que he tenido la suerte de conocer desde que participé, no tanto como él, pero algo en la Asociación de Enseñantes.
Bueno, como decir yo no sé si habéis visto en el esquema que han dado, hay un pequeño esquema de lo que iba a decir, que es lo que voy a intentar escribir, repetir. He escrito la ponencia completa, pero esto como le llegó tarde, pues ya a lo mejor Federico pues lo colgará en algún sitio escrito, pero realmente cuando hablas y las cosas que van pasando, siempre vas cambiando alguna cosa, ¿no? Y por lo que hemos oído hasta ahora en estas estupendas jornadas que estamos viviendo, hay resonancias, hay cosas que yo también lo tengo apuntado y tal, por lo tanto alguna cosa quizá diréis, bueno, esto ya lo han dicho, pero bueno, pues mejor, y así se repite o se ve desde otra manera, ¿no? El título que damos es Educar sin segregar, como pregunta. Primera cosa que quería explicar o exponer, la educación o enseñanza. Yo creo que, no sé, que a veces los empleamos como sinónimos y creo que la educación es mucho más amplio que la enseñanza. La enseñanza es lo que hacemos en las escuelas, institutos, universidades, pero se educa en la familia, en la calle, en el juego, en el deporte, con los amigos. Aquí estamos y nos educamos mutuamente, sobre todo las generaciones adultas educan a las generaciones jóvenes en el amplio conocimientos que se transmiten de una generación a otra. El papel de la escuela es importante, pero es pequeño. Esto, al menos con mi experiencia, he visto cuando yo empecé a trabajar en la mina, empezamos la ilusión y además con el momento en que se acababa el franquismo y empezaba la democracia, pues que vamos a cambiar todo y desde la escuela vamos a cambiar el barrio. Y no, desde la escuela no podemos cambiar el barrio, desde la escuela podemos cambiar un poco a las personas, al alumnado que nos viene a las aulas, para que ellos cambien el barrio, pero la escuela sola no va a cambiar el barrio, como la escuela sola no va a cambiar la sociedad, va a poner su granito de arena. Esto pienso que es importante, que es un elemento educativo de los muchos que hay. Y el resultado de lo que puedan vivir ahora las generaciones jóvenes no es solo el resultado de lo que han vivido en la escuela y en el instituto, sino que es el resultado de lo que han vivido en todas las otras instancias, todos los otros elementos donde están. Los medios de comunicación, por supuesto, les han influido mucho. Por lo tanto, no podemos responsabilizar a la escuela de si ahora hay aumento de Vox y de nazismos. Ha hecho un papel la escuela, quizá por omisión, pero más papel han hecho los otros elementos educacionales que hay en la sociedad. Porque bueno, en nuestra época, cuando yo iba a escuela, de los que ya se acercan en mi edad, tan viejos como yo no habrá ninguno, pero un poco menos sí, pues vivimos la escuela franquista y no salimos franquistas, ¿no? Pues algo habrá también que no solo la escuela es la que nos influye, la que nos educa, ¿no? Y como vamos a intentar hablar, por eso que cuando se dicen leyes de educación no me gusta, son leyes de enseñanza, van cambiando continuamente, no es la educación, ley de enseñanza, porque las leyes que se publican no hablan de cómo hay que atender en los espacios de ocio a los críos, ni cómo tienen que funcionar los equipos deportivos, ni cómo tiene que funcionar la relación de los centros cívicos, y todo esto es educativo. La ley de enseñanza, de educación, que mal llamada así, se circunscribe a lo que hacemos en las escuelas o los institutos. Por lo tanto, esto me gusta marcarlo para ver que somos nuestra tarea, los que nos hemos dedicado a la docencia, es importante, pero no somos los últimos o los más responsables de lo que pueda, de los resultados que luego los críos o las crías hayan conseguido, ¿no? Pensar que ahora, lo de la edad lo iba a decir también, si hace 20 años hubiera venido aquí con un papelito y 4 líneas, ahora tengo que apuntar más cosas porque si no luego me quedo en blanco porque a veces te olvidas de la palabra y de lo que quieres decir, y bueno, esto es una de las cosas de los años, ¿no? Si hablamos o queremos hablar de segregar y de segregación, tenemos que contemplar, esto intentaré exponerlo, muchos otros elementos que influyen en las segregaciones que estamos viviendo en nuestras sociedades, ¿no? Porque también han cambiado cosas. Cuando yo nací,
el 60% de la población española vivíamos en el campo. Yo vivía en el Panadés. Esto ha cambiado. Y yo creo que la cultura gitana se encontraba más a gusto en la sociedad rural que en la sociedad urbana. Y eso también es un elemento a tener en cuenta. Hoy las ciudades, vivimos la mayoría ya en las ciudades. Es algo pues, que está exagerado. Claro, las ciudades, a pesar de que se podría mejorar las relaciones porque hay más personas y más gente y más diversidad, más bien en las ciudades hay más segregación y hay más individualismo y hay más desconocimiento de unas personas con otras. Por lo tanto, es otro elemento a tener en cuenta, la segregación que se produce, la polución que tenemos que vivir, los servicios sociales que están muy... Al decir servicios sociales me refiero a enseñanza, sanidad y servicios sociales, no solamente lo típico de servicios sociales de ayudar a las personas y familias que tienen necesidad, ¿no? Esto no acaba de funcionar, cuanto mayor es la ciudad, más complicado es y más difícil, y creo que el elemento que quizá hoy determina mucho es la crisis de la vivienda. La Constitución nos dice que todos tenemos derecho a la vivienda, pero no se cumple, y cada vez menos. Y si esto no ayuda a la segregación, pues que venga alguien y lo mire. Hay más segregación porque hay más dificultades de vivir y vivir en condiciones dignas. Cada vez es más difícil poder tener y hay que emplear una proporción. Lo ideal sería que solo el 30% del sueldo sería lo que habría que dedicar a la vivienda y en cambio pues los jóvenes lo sabéis mucho mejor que los que ya tenemos años de que esto es prácticamente imposible conseguir alquileres que solo te lleven el 30% de tus ingresos, ¿no? Y luego, en esta dificultad de vivir en las ciudades, con todos estos elementos que más bien dificultan, no digo que sea imposible, pero que realmente a veces es mucho más difícil vivir en las ciudades, vivir bien en las ciudades que vivir bien en el campo, aunque en las ciudades haya teóricamente más servicios y haya más posibilidades, pero en la práctica. Y el elemento de la escuela también, esto de que la cercanía en los pueblos hay una escuela, por lo tanto allí o tienes que irte a muchos kilómetros o hay que llevar todos los críos en la misma escuela. En la ciudad es mucho más fácil o mucho menos difícil pues llevar a tu niño a una escuela que, aunque no esté al lado de tu casa, que esté un poco más lejos. Y por lo tanto es real que en las escuelas aumentan la segregación. Hay barrios segregados, pero dentro de los barrios hay escuelas incluso con mayor índice de segregación que en los barrios. Uno de los elementos, y creo que hay que tenerlo en cuenta, es que el deseo legítimo de las familias. Antes lo comentaba con una compañera aquí desayunando, cuando en la mina al principio había 8 líneas de primaria, ahora hay 2. No solo porque haya bajado la natalidad, sino porque todas las familias que pueden llevan a sus niños fuera del barrio de la mina. Esto yo creo que es que a mí cuando empezaron a marchar, cuando los últimos años que estuve allí, pues y que estaba en la dirección, pues te sabía muy mal. Pero es un deseo legítimo de ir a lo que consideran que es mejorar, aunque no sea una mejora, porque quizá la otra escuela, alguna familia me lo dijo, dice, en aquella escuela no enseñan tan bien como en la tuya, pero bueno, el ambiente es distinto. Y este deseo es legítimo. Pasa que es un deseo, ahí es una práctica individual que busca salidas individuales y entonces la salida colectiva se pierde y provoca, también hablaremos de esto, los guetos artificiales que se producen en centros de primaria y secundaria. No se puede criticar este derecho legítimo, pero se puede constatar que si lo tomamos de manera individual, pues el resultado es que vayan quedando solamente las familias con menos interés o con menos posibilidades o con menos ganas para seguir adelante de otra manera, ¿no? Bien, esto era un poco la introducción. El estado de la cuestión lo he titulado en mi esquema. ¿Una escuela puede ser intercultural en nuestra sociedad? Es difícil. No es imposible, pero es difícil. Pasa que, como en esto, como en muchas cosas,
a los docentes nos toca remar a contracorriente. Hoy la corriente nos lleva a separación, a segregación, a dominio de unas clases sobre otras, de unas culturas mayoritarias y otras minoritarias. Una escuela intercultural que se tenga en cuenta todas las culturas en plan de igualdad, que se tenga en cuenta todas las personas en plan de igualdad, no es imposible, pero es difícil. Pero yo creo que es una de las cosas que nos toca hacer a los docentes, aunque sea remando a contracorriente, que es así, porque todos los inputs que llegan de fuera van en contra de esta idea, ¿no? Y claro, si hablamos de educación o de enseñanza, si hay segregación, poco vamos a educar, poco vamos a enseñar. Quizás se aprenderán bien algunos conceptos, algunos contenidos que se llaman los típicos y básicos, pero realmente lo que es, porque he empezado diciendo la diferencia entre enseñanza y educación, pero estamos educando a la vez que enseñamos o enseñamos como educando. Se puede decir de las dos maneras. O sea que realmente una manera de educar es enseñar. Y esto es una colaboración positiva pero la educación implica, la educación de verdad, una relación entre personas. Si estas personas se sienten segregadas, difícilmente vamos a tener una buena relación. A lo mejor conseguiremos que tenga una relación empática, como me decía José Eugenio, con el maestro o con la maestra. Pero esto es importante, pero es poco. Si no consigue sentirse en buena relación en el ambiente, en todo el centro y en el entorno. Para entonces sí que puede establecer una buena relación que posibilite sus aprendizajes y sus aprendizajes no solamente de contenidos académicos, sino también se hablaba antes de valores y actitudes y comportamientos que son lo que realmente pueden ayudarle luego en el futuro. Cuando hablamos y voy mezclando cosas, pero cuando hablamos de éxito escolar, es importante, pero quizás más importante el éxito en la vida. Y la enseñanza, las escuelas, tienen que preparar para la vida y para dar que tengan éxito. Y un éxito, porque ahora como que está de moda lo de las competencias, tienen que ser bien competentes, ¿vale? Pero no competitivos, que a veces mezclamos. Y si educamos en competencias, pero educamos en que sean competitivos, que sean más que el vecino, que sean más que la vecina, que vayan a dar codazos para subir, no estamos educando pues, no a contracorriente, sino siguiendo lo que el sistema quiere, que nos peleemos unos a otros para a ver quién consigue llegar antes y tener más que el otro, y ser emprendedores y estas cosas que nos están diciendo, ¿no? Porque además de esta segregación que todos vivimos, de que hay escuelas que realmente solamente hay alumnado gitano o de países pobres, también hay la segregación intraescolar. La manera que agrupamos a los alumnos puede provocar, si los grupos de aulas no son heterogéneos, totalmente, estamos segregando, con buena intención. Las escuelas y los centros que hacen grupos flexibles en primaria o que hacen A, B y C en secundaria, los buenos, los medianos y los malos, te los dicen que así favorecen. Y bueno, esto es lo que dicen, no sé si se lo creen, pero realmente están perjudicando a los críos, a todos. Dicen, bueno, están perjudicando los que del nivel más bajo. Porque pero claro, si un grupo de alumnos todos tienen dificultades en aprender matemáticas, en lugar de ayudarse, se ayudan a aprender menos, por mucho que el maestro o la maestra allí esté insistiendo, porque los críos y las crías aprenden más con los de al lado que con el adulto que tienen delante. Por lo tanto, si los de al lado todos son un poco así, con más dificultades, difícilmente avanzarán. Pero es que los que están en el grupo bueno también se están perdiendo las actitudes, las estrategias, las maneras de ser de los del grupo, digamos, malo, visto desde el punto de vista del maestro. Porque no hay ningún crío inútil ni ningún crío perfecto. Todos tienen cosas valuosas
y todos tienen alguna cosa no tan valuosa, lo que llamamos defectos, pero me gusta más decir poco valuosa. Entonces el intercambio, la relación entre ellos, cada uno puede aportar lo bueno que tiene, que todos tienen algo bueno, y aprender de los otros. Por lo tanto, cualquier separación de distintos por niveles, no hacer los grupos totalmente heterogéneos, está perjudicando. Es una segregación intraescolar, que esta sí que depende de los docentes. La otra podemos decir que depende también de las leyes educativas y de las políticas de las consejerías y del racismo de la sociedad. Pero esto lo hacemos los docentes si separamos a los críos y a las crías en función de sus conocimientos o de sus niveles. Lo del nivel es una cosa que difícilmente se puede explicar qué es, pero lo decimos a menudo, y esto sí que es una responsabilidad totalmente nuestra. Y digo, para no cargar a nadie, y algunos lo hacen o lo habíamos hecho, yo también lo había hecho al principio, de buena fe, con buen interés para ayudar, pero la experiencia ha demostrado que si tú haces grupos A, B y C, al final de curso la separación entre el A y el C ha aumentado, en lugar de disminuir, con lo cual el fracaso de la estrategia es evidente. Pero bueno, esto ya, luego también está la comodidad, ¿no? Creo que si hablamos de no segregación, o sea, de inclusión, es algo que lo exigen los derechos humanos. Los derechos humanos los elaboraron hace unos cuantos años hombres, no mujeres, blancos, no de color, y occidentales. Pero a pesar de todo son útiles. Es como, yo le diría, lo que ahora llamamos líneas rojas. O sea, de los derechos humanos habría que hacerlos avanzar mucho. Pero al menos de allí no se puede ir para atrás. Por lo tanto, donde no hay inclusión y hay segregación, se están incumpliendo los derechos humanos. Es una exigencia de convivencia y de sociedad de que no haya segregaciones. No es porque solamente las personas lo necesitemos, sino porque incluso la normativa internacional aprobada por la ONU y por todos los países, los derechos humanos, lo incluye. Por lo tanto, estaríamos incumpliendo. Ahora, ¿por qué? Porque entonces se puede llegar a decir, yo lo digo, que toda segregación es una violencia. Se violentan las... No, yo no proyecto nada, no sé, de proyección nada. ¿Y por qué ocurre? Digo, porque bueno, si esto se mantiene es porque el sistema económico capitalista que estamos viviendo y que nos domina necesita la segregación, necesita el dominio de las clases altas sobre las clases bajas, necesita la represión, necesita provocar miedo, si no, no funcionaría. Por lo tanto, la lucha contra la segregación, como se decía ya desde la primera ponencia que escuchamos, todo lo que hacemos en la escuela es política, y la lucha es una lucha política para cambiar el sistema. Si estamos luchando contra la segregación, estamos luchando por mejorar la sociedad, no solo la escuela aquella, que también hay que hacerlo, y el barrio el nato, sino que estamos intentando conseguir un cambio. No digo que será una utopía, pero bueno, es una manera de trabajar. Las utopías, como decía Galeano, son importantes. Si es una utopía es que a lo mejor no llegaremos nunca, pero si la tenemos clara, todo lo que hagamos irá en aquella dirección, no iremos marcha atrás. Yo siempre digo que hay que luchar por la igualdad, hay que evitar en los centros escolares que las diferencias que todos tenemos, no solamente las diferencias que llamamos que estos críos son diferentes, todos somos distintos, diferentes, pero lo que hay que luchar es para que las diferencias no se conviertan en desigualdades. La diferencia de hombre y mujer es interesante y fabulosa. Sería muy aburrido quizá si todos fuéramos iguales, pero esto no puede justificar la desigualdad que hay entre hombres y mujeres, que se está superando poquito a poco, pero que sigue existiendo, ¿no? Y aquí incluso, en España, no hay que ir a otros países a buscarla, que existe. Por lo tanto, la utopía es buena en cuanto nos puede guiar a donde queremos llegar. Porque la segregación con la cual hay que luchar no es solamente la segregación escolar, que existe, pero está la segregación alimentaria, habitacional de la vivienda, energética, digital. La brecha digital cada vez es mayor entre unas clases sociales y otras. Y de esto se aprovechan pues luego los grandes
monopolios que dominan hoy la sociedad, ¿no? El GAFAM, ¿no? El Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, ¿no? Estos 5 dominan hoy y muchas escuelas e institutos están cayendo en la trampa de utilizarlos, con lo cual están dando de manera gratuita los datos que luego ellos, nuestros personales, que luego ellos van a aprovechar, ¿no? La segregación también es sanitaria, es laboral, es económica. La de las mujeres, la sexual, ya la hemos comentado. Y claro, en todo eso en medio ayuda el racismo que existe en nuestras sociedades. Y el racismo, yo a veces que en otras épocas empezaba unas charlas diciendo todos somos racistas. Uy, no es verdad. Yo creo que sí, pero porque claro, quizá al hablar de racismo, aquí no, pero en otros ambientes, piensa, bueno, pues aquellos pues, que están apaleando a los gitanos o insultando a los negros o quemando. Sí, evidentemente que esto es racismo. Pero hay el racismo, yo le llamo light, cotidiano, aquello de cambiar de acera cuando según quien viene por ahí delante, de cambiar de sitio en el metro, el autobús o en el tren, de llevar a tu niño, a tu niña a la escuela cuando no hay alumnos de colores en aquella escuela, cuando negar, esto se ha comentado antes, el alquiler de una vivienda o el puesto de trabajo según el nombre, el apellido, la cara, el color. Todos estos comportamientos no son ilegales. A nadie le van a poner una multa ni una... Si lo dice así, pero por negar un puesto de trabajo, por negar allí, difícilmente le van a poner, y mucho menos por cambiar el niño o la niña de escuela, porque allí hay menos gitanos o allí hay menos extranjeros pobres, ¿no? Pero esto es el caldo de cultivo que luego favorece el gran actuaciones racistas que ya son delictivas, cuando llegan las palizas, los insultos graves o los asesinatos, ¿no? que también se dan, ¿no? Y claro, y los gobiernos, papel totalmente pasivo o mínimamente activo ante estas situaciones. Las personas que sufren las segregaciones, las personas que sufren los comportamientos racistas, la mayoría no votan, por lo tanto, no tienen interés para los gobernantes. Las otras, las que son auténticamente racistas, las que cambian al niño de escuela, estas son las que acostumbran a votar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta. Cuando yo dirigí Compensatoria, tenía mi despachito allí en la consellería y podía hablar con altos cargos. Esto lo escribí en el libro este que lleva José Eugenio, que lo lleva aquí delante. Pero hablando con los dirigentes altos de Convergencia que mandaban otros, les explicaba todo esto de la segregación escolar y los centros guetos y tal, y me decían, mira, Joan, a lo mejor tienes razón, pero nuestros lectores no les gustaría, por lo tanto, no lo vamos a cambiar. Pero es que luego vino el tripartito, en Cataluña cambió, y entonces mandaron los socialistas y Esquerra Republicana y tal. Entonces yo ya no estaba en la consellería, pero tenía conocidos y les planteé lo mismo. Y me dijeron, tienes razón, pero es muy complicado, no sé si lo haremos. Y evidentemente no lo hicieron. O sea que ha cambiado porque... Pero digo que, o sea, que no es una cosa. A veces dicen, es que todo esto que ocurre en las escuelas de segregación es porque la administración no se atreve, la administración deja sus obligaciones. No, los gobiernos les interesa y provocan que haya estas situaciones. No lo van a decir, por supuesto, como porque esto que os he comentado de este diálogo fue en privado, en público no lo hubieran aceptado, por supuesto. No lo van a decir, pero lo practican, conscientemente o inconscientemente. Luego contaré otra anécdota de esta época, o otra realidad, por desgracia, ¿no? Y claro, la existencia de las 3 redes escolares, la privada, la concertada y la pública, ayuda a que las familias nos podamos también colocar en las 3 redes. Los que tienen mucho dinero se pueden colocar arriba, las que medio y luego algunos porque lo creemos importante y otros
por necesidad en la escuela pública. Esto es uno de los elementos de segregación importantes. Y esto es una de las cosas que habría que luchar, porque la Constitución no permite, la Constitución no avala el derecho de las familias a escoger escuela. Esto, aunque lo digan las leyes y los políticos, no es cierto. La Constitución permite establecer escuelas privadas, que se las paguen, pero todas las escuelas que que se viven con dinero público, las concertadas y las públicas, allí, si una familia consigue la escuela que quiere, perfecto, pero no tiene el derecho a escoger escuela. Esto no está apoyado por las leyes, pero por la Constitución, perdón. Hay leyes que sí, yo luego también lo comento. Por lo tanto, es otra de las trampas que hacen para justificar que existan las distintas redes escolares. Yo creo que uno de los objetivos a conseguir sería que toda la enseñanza fuese pública. Bueno, que luego haya una escuela privada que se la paguen ellos y ellas, pues bueno, esto sería otra cosa. Pero con dinero público solamente escuelas públicas y que no haya estas posibilidades de ir escogiendo, porque nadie... Es una de las cosas cuando en una asociación, por ejemplo, enseñantes, pide una subvención, hay que justificarla pe a pa con cómo se gastan estos dineros. Las escuelas concertadas reciben dinero, la justificación es mínima. No tienen que explicar cómo utilizan ese dinero, si segregan o no segregan, si enseñan bien o enseñan mal, si separan a los niños de las niñas, todas estas cosas no se les exige. Y habría que exigirlos, ya que es dinero de todos. O sea, entre todos los que pagamos impuestos en este país, estamos financiando que algunas familias puedan tener una enseñanza diferente. Eso también es una injusticia y una fuente de segregación, ¿no? Bueno, ya he dicho que se segrega porque interesa al sistema entero y a veces incluso compañeros y compañeras de profesión pues también les encanta que en aquella zona haya una escuela que coja a todos los gitanos y ellos no tengan ninguno. No lo van a decir tampoco, pero no se van a quejar de que se haya una distribución de este estilo. Por lo tanto, es algo que nos implica bastante. Y esto que a nivel general, la UNICEF ha estudiado que los estados dan más dinero a los ricos que a los pobres, aunque realmente habría que ser al revés, el 26% al 15% de diferencia entre lo que reciben las familias con necesidades a las que no tienen ninguna necesidad. Bueno, todos habéis leído pues, que en Madrid el Ayuso pues, da becas a gente con mucho dinero, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que con el dinero de estas ayudas, que son con dinero público, estamos subvencionando al sistema capitalista entero, le estamos ayudando a que funcione. En lugar de que sea al revés, que las ayudas tendrían que ser una manera de redistribuir los beneficios, que los beneficios que se generen la riqueza sirvan para todos. Y en lugar, pues están manteniendo que esto funcione, ¿no? Bueno, ya he explicado eso de que el pseudo derecho a escoger escuela, por lo tanto esto no hay, y que las escuelas concertadas no deberían tener ningún privilegio. En Cataluña se ha hecho, hace 3 o 4 años, un pacto contra la segregación. En principio no es negativo, hay un elemento negativo, que se da más dinero a las concertadas para que acojan alumnos gitanos o alumnos extranjeros acabados de llegar. Esto sí, esto es lo negativo. Los demás no es negativo, pero son parches. Porque mientras exista las dos redes, la concertada y la pública, y mientras exista mantenga este pseudo derecho a escoger escuela, la segregación continuará. Y esto, yo estuve en la elaboración de este pacto y bueno, cuando planteé estas dos cosas dijeron sí, pero esto las leyes no lo avalan, por lo tanto, lo mismo, no lo vamos a hacer. Luego lo demás no es que sea negativo, pero tampoco nos vamos a arreglar mucho, ¿no? Y otra cosa que se me ocurrió es que a la hora de relacionarnos con los críos y evitar que se sientan segregados, otro déficit que tenemos, la mayoría, no digo todos, pero la mayoría de los docentes provenimos de clases medias o altas. Claro, y en alumnado de clase baja
realmente a veces cuesta espontáneamente establecer una empatía real, ¿no? Yo he visto, sin mala fe, pero claro, que una maestra hable de que ha ido a esquiar en un barrio donde los críos las familias no se pueden permitir una semana de vacaciones, pues claro, crea una distancia, ¿no? Y a veces inconscientemente el hecho de pertenecer a clases sociales distintas puede provocar que la relación esté un poco... Oye, cuando sea la hora avisas, si me da tiempo, porque yo veo que llevo mucho allí, ¿no? La 1:20. Otra cosa que al hablar de guetos, que existen, pero también existe la segregación por arriba. Estas escuelas privadas o concertadas que realmente solo acogen a familias de una clase social determinante. Se está creando también allí un gueto, una élite, que luego serán los que van a ocupar los puestos en los gobiernos y en la judicatura y en sitios importantes, con lo cual van a seguir solo viendo una realidad parcial, la suya, la que han vivido desde pequeños. Y esto, pues, a veces te encuentras, ¿no? Si hablando con algún político que ha dicho, ahora que hay políticos que han empezado a ser políticos desde que tienen uso de razón, que no han trabajado en nada más, les cuesta mucho conocer la realidad de lo que están pasando, ¿no? Pues claro, estos realmente lo están haciendo. Y Xavier Bonal, un sociólogo de por allí que ha estudiado mucho los temas, incluso remarca que ha habido movimientos en estas escuelas públicas donde ha habido algún grupo de maestros, maestras, eso de la enseñanza sistémica y la enseñanza libre y tal, que están siendo ocupadas por familias de clase media alta y como cerrándose, o sea, siendo también un gueto solamente para ese tipo de familias. Por supuesto, pero según cómo es fácil poner inconvenientes para que entren otras familias y tal, ¿no? Y luego está no sé si crece o no crece, el modelo de la enseñanza doméstica, aquellas familias que no llevan a sus críos a escuela voluntariamente, no por absentismo, sino porque creen que en la casa, en familia, les van a enseñar mejor que en las escuelas. Esto es algo que en España es alegal, no hay nada ni prohibido, aunque la enseñanza sea obligatoria a partir de los 6 años, si una familia no lo lleva, que no sea una familia pobre, no le va a pasar nada. Luego, ya el último año del cuarto de la ESO se matricula en un instituto y se saca el graduado. Esto existe, como existen escuelas súper elitistas, libres, que también hacen la enseñanza con estas metodologías de total libertad y que cada crío puede hacer lo que quiera. Está subido en el árbol, se puede caer. Bueno, ya lo aprenderá. Esto me lo han contestado, no es que sea verdad, ¿no? Es una manera de enseñar curiosa, anarquista, de las Waldorf, estas pseudociencias. Y que luego, pero bueno, es otra cosa que también está por ahí y que puede crecer y que puede aumentar segregaciones entre las distintas familias, ¿no? También existe, como en todas, la gente que lo niega. No hay exclusión, segregación. Son las familias que escogen la escuela mejor para sus niños, en función de su proyecto educativo y en función de su calidad de la enseñanza. Esto todos sabemos que no, que a lo mejor habrá alguna familia que sí, que se vayan viendo los proyectos educativos, pero la mayoría de familias que quieren escoger en las ciudades, que pueden escoger, van a ver la entrada y la salida, a ver cómo son los niños y niñas de allí, y en función de eso pues van a un sitio o van a otro. Esto es la realidad. Y además hay la otra trampa, cuando las que se miran incluso los documentos. Si buscáis la media, por ejemplo en Barcelona, imagino que en Santander pasará igual, o en ciudades así medianas o grandes, las notas que sacan el alumnado de las concertadas son más altas que las notas que sacan los de la pública. Como que por desgracia se valora la eficacia en función de las notas. ¿Y esto por qué? Porque claro, si el alumnado ya está seleccionado, sería fatal que sacaran peores notas, ¿no?
Bueno, lo mismo que también hemos comentado, ¿no? Que en la selectividad llegan los alumnos de las privadas y concertadas con notas de bachillerato súper altas. Luego ahí se demuestra de que no, en los exámenes de que sacan mejor nota luego los de la pública, pero claro, ellos para mantener la clientela pues es cuestión de dar esto, ¿no? Y esto se ha hablado también en estas jornadas, que el problema es que la familia, el alumno que está segregado, puede llegar a vivir que es culpa suya. Porque lo de la meritocracia y lo de la teoría del esfuerzo, si quieres puedes, esto todavía se está diciendo. Y esto todavía se está manteniendo. Y claro, si alguno se lo cree, pues realmente lo va a pasar mal. ¿Cómo va a poder hacer lo mismo el que tiene una casa llena de libros y tiempo y un rincón para estudiar, para leer, para hacer los trabajos, con otro crío que tiene una casa pequeña, apretada, donde todos están en una habitación? Por mucho que pueda, no va a hacer lo mismo que el otro. Por lo tanto, pero esto a veces se interioriza, porque a veces este discurso lo decimos los docentes sin querer, o lo decíamos, y esto está perjudicando. Bueno, vamos a hablar también de alternativas, ¿no? Las diferencias, como decía, no son ningún déficit. Esto es una de las cosas que la palabra compensatoria, aunque yo la dirigí y esto no me gusta, no hay que compensar un déficit, porque las personas que somos diferentes no tenemos déficit respecto a las otras, somos distintas, pero no tenemos déficit. Con lo cual, esto es una de las cosas que, como alternativa para evitar la segregación, hay que empezar. No hay déficit por las diferencias de clase, de etnia, de sexo, de capacidades de cualquier tipo. No, esto no hay que compensarlo. Hay que colaborar, ayudar, compartir, que es muy distinto. Esto sigue, como se ha dicho hace un rato, la educación intercultural, los mismos derechos y deberes para todos. Pero primero reconocer los derechos y luego exigir los deberes, que a veces lo hacemos al revés. Hombre, no se comporta, tiene las posibilidades, tiene todos los derechos, no solo de palabra, que sí, en teoría todos los españoles tenemos los mismos derechos, pero en la práctica tiene el mismo derecho que tú a encontrar trabajo, a escoger vivienda, a tener una sanidad correcta. Si los tiene, luego se le puede exigir los deberes, si no, no puedes exigir que un crío venga, sí que hay que exigirlo, pero ya me entenderéis, que venga limpio si no tiene agua corriente en su casa. Claro, primero es el derecho a tener agua caliente en su casa para poder ducharse. Luego le exiges que venga limpio. Pero si en su casa no tiene agua caliente, ya la exigencia es incorrecta. Claro, y luego pues mira, como hacíamos en la mina, pues vete al gimnasio que hay duchas y dúchate allí. Perfecto. Pero bueno, esto no es lo ideal, tener que compensar, sino exigir que tenga los mismos derechos allí. Porque, bueno, eso también se ha dicho a mansalva, la igualdad no es lo mismo que la equidad. Dar a todos lo mismo, es que yo a todos mis alumnos, sean del color que sean, todos los trato igual. Bueno, pues no los tratas igual, porque como no son iguales, hay que tratar a cada uno según convenga, a cada uno según sus necesidades y exigir según sus posibilidades. Esto lo decía Marx y bueno, hay cosas de Marx que todavía son útiles. Y la mejor política educativa es la política social, para conseguir una inclusión de todos los niños y niñas, de todas las personas. Tenía que haber pues, una inclusión de vivienda, una inclusión de servicios, una inclusión en la sanidad, en todas partes. Si esto no se da, es muy difícil conseguirlo. Por lo tanto, los recursos habría que gastarlos en una buena política social para todas las personas. Por supuesto, las que más lo necesitan, pues más. Esto siempre es la redistribución, el que ya tiene mucho. Pues cuando se dan cosas iguales, este año en Cataluña se les ha ocurrido dar 100 euros a todas las familias que empezaban la primaria. Claro, hay familias que han ido allí a Bacus, donde han ido a comprar, bueno, niño, ¿qué quieres? Coge lo que quieras. Pero claro, no les hacía ninguna falta.
y otras, bueno, esto de dar dinero a todo el mundo igual, a ver, por un lado es una facilidad, porque si tienes que empezar a rellenar papeles para demostrar, a veces luego no llega a tiempo, pero por otra parte estás malgastando dineros. Familias que no lo necesitan, que estos 100 euros, pues eso, lo gastarán en cualquier cosa que sea dentro de la lista de lo que se puede comprar, pero que realmente no lo necesitaban, ¿no? Bueno, esto ya se lega, el profesorado, se habla allí, tenemos el compromiso ético del profesorado. Si todos los maestros, todos los docentes nos comprometiéramos en estos criterios, actitudes que estamos comentando, pues realmente, y hay muchos y muchas que lo hacen, pero también hay, sobre todo en los funcionarios, decir, bueno, yo ya tengo la plaza, yo cumplo lo mínimo para que no me echen o no me riñan. Echar a un funcionario es dificilísimo, pero la actitud no es la que haría falta. Igual que se habla de los productos de proximidad, yo creo que habríamos que empezar a hablar y hacer propaganda de la escuela de proximidad. Si todos los críos fueran a la escuela más cercana a su casa, la segregación disminuiría un montón. No desaparecería del todo porque hay algunos barrios segregados, ya todo urbanísticamente. Pero no se podría dar el caso, como en Sabadell, en un barrio donde habrá pues 20% de familias gitanas y la escuela son el 100%. El otro 80% van a escuelas de barrios cercanos. Esto no se daría si hubiera el criterio de proximidad, como mínimo. Si en una escuela hay en un barrio un 20% de familias gitanas, pues en la escuela un 20%, correctísimo. Pero no que haya un 100% o haya un 80%, y la de al lado, cercana, pues haya un 2%, ¿no? Esto es lo que realmente está provocando, ¿no? Y luego, alternativas que yo creo que esto que se hace, yo conozco más Cataluña, pero lo que se intenta en otras partes, de repartir, hay una concentración excesiva de gitanos en una escuela, vamos a repartirlos. Caramba, ¿por qué no repartimos a los payos? Porque hay que repartir a los gitanos y llevarlos con autobuses arriba y abajo. Vamos a hacer un reparto equitativo en los centros de la zona y vamos a mantener que nadie tenga que andar mucho de un lado para otro. Esto se puede hacer estudiándolo con interés y tal, pero siempre toca repartir a los más vulnerables, que son los que tienen más dificultades luego de integrarse. Y si encima esto me lo contaba Julia, si a una niña gitana la mandan a un centro donde no hay ningún otro gitano o gitana, pues se va a sentir allí como un pez en un garaje y no va a ir, va a volverse a casa. Es lógico, lo haría cualquiera, además no es su barrio. Por lo tanto, que esto a veces son también... y además... el reparto también tiene otra, este ejemplo es paradigmático también de la niña gitana que me contaba Julia, pero que además si en el centro que recibe los alumnos repartidos no hay un proyecto de inclusión correcto, aquel alumno o alumna se encontrará también allí un tanto segregado, no se encontrará a gusto, porque a lo mejor verá que los otros niños pues tienen otro nivel, tienen otras posibilidades y tal. Con lo cual es complicado si tenemos que buscar estos parches, otras alternativas para eliminar las segregaciones, ¿no? O sea, en Barcelona, después de que el pacto con la segregación, pues se habla de que ha disminuido. Los números han disminuido. A mí me gustaría ver, no lo sé, porque no lo he estudiado ni veo que hay, si realmente los que les ha tocado estos intercambios, estos movimientos, están a gusto y están bien y no hacen absentismo y tal. En números de matrícula sí, ha bajado la segregación, pero esto no es suficiente si queremos una inclusión correcta, ¿no? A ver, ¿por dónde voy? Y además...
Esto implica que previamente los servicios sociales han hecho un estudio de cuáles son los niños y las niñas con necesidades especiales por motivos sociales, ¿no? o culturales. Esto, que también quiero pensar que se hace con buena intención, está marcando a la familia y al crío. Si un crío empieza a los 3 años la escolaridad y él, aunque parezca que los niños lo captan, que lo han mandado a una escuela porque es de una familia con necesidades sociales y económicas, esto lo interiorizará y estará marcándole. Por lo tanto, es otro elemento que hay que cuidar mucho. Hay que hacer un seguimiento, un acompañamiento realmente serio, porque si no estamos también perjudicando. Igual que decíamos al principio, lo de hacer los grupos por nivel, el crío o la cría que le toca el nivel bajo, le estás diciendo que realmente no vale. Pues a este niño le estás diciendo, tú es pobre, por eso me han mandado a una escuela, no la que está al lado mío, sino a otra, cercana, sí, cierto. Excepto alguna excepción, yo creo que también hay errores, pero este cuidado, esa atención de que no perjudiquemos, que no los críos y las familias interioricen que su vulnerabilidad les marca, hay que tenerlo muy en cuenta. Y esto dudo que se tenga tan en cuenta. Se hace sobre el papel, con los criterios, los promedios, el nivel de cada uno según la renta y tal. Y esto pues no, no ha estado. Bueno, esto ya lo he dicho. Esto, bueno, lo repito, pero creo que ya lo había explicado un poco, porque en cada centro escolar lo que no debemos hacer es separar los alumnos con dificultades con la excusa de ayudarles, ¿no? Si les afecta su autoestima, les afecta la relación con los compañeros y tiene una etiqueta que difícilmente luego... y sobre todo les puede quedar para cuando acaben la escuela obligatoria, si siguen estudiando, que otra de las cosas es el abandono escolar prematuro. No tanto, el fracaso escolar se denomina el que no ha aprobado la ESO, pero el abandono escolar prematuro es el que, aunque tenga aprobado la ESO, no sigue estudiando, porque al menos habría que seguir, o bachillerato, o formación profesional, o cualquier otra cosa, pero habría que seguir. Y esto, el abandono es importante. Calculan que en España está en un 17% y en otros países está la mitad, ¿no? Por lo tanto, esto también es una cosa... Y si desde pequeños en la escuela obligatoria no se tiene en cuenta según qué cosas, esto repercute luego en el futuro. Y entonces es mucho más difícil recuperar. Se puede, pero es más difícil recuperar. Hay las escuelas de segunda oportunidad que llaman y tal, que aunque los alumnos, chicos y chicas que van a estas escuelas de segunda oportunidad, les va bien, sacan un buen beneficio, pero esto es una constatación del fracaso del sistema. Si necesitas una segunda oportunidad, es que el sistema ha fracasado. Cuando un alumno fracasa, no acaba en la escolaridad, es que ha fracasado el sistema, no el alumno solo. El alumno hace lo que puede, todo alumno se esfuerza, pero, como esto se ha dicho en otras charlas, pero el sistema es el que ha fracasado si no puede ayudar a que este crío siga adelante, con título o sin título, pero que siga adelante estudiando para avanzar, ¿no? Y la otra pata de la comunidad educativa son las familias. Las familias tienen que aportar y ser parte del centro escolar. Y esto a veces a los docentes nos cuesta aceptar que las familias, porque vendrán aquí a fiscalizar, vendrán aquí a decir que lo que hacemos, vendrán a enterarse de lo que... Bueno, las familias tienen, como los docentes, lo mejor para los críos. Y ni nosotros sabemos más que ellas, ni ellas más que nosotros. A lo mejor de cuidar a los críos saben más las familias que nosotros. Pero lo bueno es intentar colaborar y que se sientan en plan de igualdad de que una familia gitana pueda entrar en la escuela y ser allí atendida o aceptada como cualquier otra persona. Que no se sienta
A veces cuesta, porque el maestro o la maestra, sobre todo si es maestro, sabe mucho y tal, y un poco de complejo. Esto es un trabajo de la docencia para que puedan entrar. Si las familias participan, se sienten en plan de igualdad dentro del centro escolar, sus hijos e hijas estarán con otra actitud. Si se sienten ya con un cierto recelo o un cierto, ¿qué me dirán? Y si voy a ir, que me dará un poco del H, pues esto hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Antes se decía, una cosa importantísima es que el maestro o la maestra conozca la realidad, el entorno de cada crío, y así, porque así les favorecerá. Y aquí una cuña que se ha dicho, y esto es lo que habría que reivindicar: las ratios son exageradas. Más de 15 es una exageración. Para que un buen maestro, maestra, un profesor, profesora pueda atender de manera individualizada a cada crío o cría, necesitamos bajar las ratios. No necesitamos más especialistas en los centros, necesitamos bajar las ratios, porque el trabajo importante es el que hace el maestro de aula, el tutor, tutora, que es el que tiene la relación, el vínculo con los alumnos. Pero claro, con 30 es muy difícil, con 15 es más posible. En el instituto último que trabajé, que ya no era en un barrio, era en el Guinardó, todos los profesores del instituto, desde la directora hasta el último que había llegado, éramos tutores. Por lo tanto, nos tocaban 12, 14 alumnos, con lo cual podíamos hacer un seguimiento más personalizado, una relación con las familias más adecuada. Y ayudaba. La familia sabía que tenías tiempo para ellas sin cualquier problema, que fuese académico, que fuese personal, que fuese... Claro, con 30 llevar esto pues es más difícil. Pero bueno, esto es una que se puede hacer, porque si en un instituto normalito, el que no era ningún proyecto excepcional, se hacía, se puede hacer en todos. Pero lo que sería importante es que si hay que aumentar recursos en enseñanza, bajar las ratios, doblar el número de profesores de aula, de maestros y maestras de aula. Entonces, se puede exigir un funcionamiento. Esto sería la primera, cuando los sindicatos, reivindicar esto. Lo demás viene después, pero primero esto, ¿no? Y si tenemos esta relación buena con las familias de nuestro alumnado, también con el entorno. En cualquier barrio, y en los pueblos imagino que también hay asociaciones de todo tipo. El centro escolar tendría que ser una asociación más, que estuviera en contacto con la biblioteca, con el equipo de fútbol o de baloncesto, o mejor que no fuera de fútbol incluso, pero el equipo deportivo que hubiera por allí, el centro social, el centro cívico, la asociación gitana. Esto es una manera de ser uno más dentro del entorno de la escuela, un elemento más, no, ni el principal ni el menos importante, uno más. Entonces, gracias. Entonces, sería una manera de estar en plan de igualdad y en plan de inclusión, de no segregación. Todos estamos. Y esto es un trabajo que no se hace. También es cierto que una vez estás en la escuela o en el instituto, vas de bólit, vas hasta aquí de trabajo y cuesta, pero habría que intentar buscar maneras de relacionarte de manera habitual, no solo cuando hay un problema, sino habitual, la relación con todo el entorno asociativo que acostumbra a ser rico e importante, ¿no? Hay que utilizar los libros y materiales didácticos con visión crítica, no aceptarlos todos. Los estereotipos y los prejuicios están escritos y, por lo tanto, hay que tacharlos, hay que eliminarlos, aunque sean nuevos, también se cuelan algunos, ¿no? Hay que aprobar unas normas de convivencia flexibles, adaptadas a cada cual. Un absentismo, una no aparición de alumnos a veces viene sobre todo en institutos, por unas normas de convivencia, ellos llaman de disciplina, yo siempre digo de convivencia, excesivas. Y no se puede. Si tenemos un dolor de barriga, que seguramente no iremos al hospital,
A lo mejor comeremos distinto, un arroz blanco, lo que sea. Pues bueno, con los castigos habría que hacer lo mismo, graduar. No todos merecen un parte, que se llaman los institutos. No todos merecen, ni mucho menos una expulsión de clase, ni mucho menos una expulsión del centro. Ya que está prohibido expulsar, pero bueno, está reglamentado. Claro, esto, mal entendido, mal practicado, nos lleva a que, bueno, el alumno que le expulsan 3 veces en estudio ya no vuelve. Sobre todo si es de según qué familias con menos interés por el hecho escolar, ¿no? Porque nos cuesta a los docentes pensar que el crío que se porta mal, como alguien lo ha dicho antes, porque se siente mal, o porque quiere protagonismo, o porque aquel día le duele el estómago, pero no lo dice, pero se porta mal. Y en el instituto los adolescentes se rebelan porque tienen que rebelarse. Si no se rebelan no son adolescentes y no crecerán. Y se rebelan contra la figura que les quiere poner límites. No se rebelan contra el Joan o la Carmen o la María. Se rebelan contra la figura que correctísimamente les pone límites. Esto es lo que yo he notado, entre paréntesis, en los 40 años. Cuando empecé, cualquier límite que tú ponías en clase, las familias lo corroboraban. Ahora te vienen a preguntar, oye, ¿por qué la has reñido? Claro, los límites ahora en las familias, en mayoría, no voy a decir todas, pero a veces se olvidan de que las familias tienen que poner límites también a los comportamientos, si no el instituto no puede. Pero las normas tienen que adaptarse a la manera de ser de cada uno y no puedes exigir lo mismo, igual que somos capaces de ver las distintas capacidades de aprendizaje y proponemos actividades y tal que puedan sentirse todos a gusto en el comportamiento, habría que hacer igual y esto cuesta más. No todos pueden estar quietos y no es bueno toda la hora de clase sin moverse. Por lo tanto, esto hay que, bueno, elementos que realmente, y sobre todo que estoy ahora, lo de que establecer límites y hacer un vínculo personal, el tutor-tutora con los alumnos que tiene a su cargo, yo creo que son cosas básicas de educación. O sea, que la parte educativa de la escuela puede ir por aquí. O sea, poner límites, que sepan, al menos para que puedan transgredirlos, pero que sepan lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Porque les interesa. Nuestro hijo, uno de los hijos, estaba en la adolescencia, aquello discutiendo, ¿a qué hora vas a volver? Que si a las 12, que la 1, que las 2. Bueno, vuelve cuando quieras. Ah, no, dime una hora, si no, no me la puedo saltar. Esto fue la respuesta espontánea. Y es que esto que necesitan límites. Ahora es cuando en los últimos años que he estado trabajando, venían chicos y chicas en el instituto que eso de lo que estaba bien y estaba mal lo tenían totalmente desdibujado. Esto hace 40 años no pasaba. No sé si es bueno o es malo, es otra cosa. No voy a entrar aquí, que sería muy largo. Pero esto pasaba. Esto quizá en las familias gitanas llevan ventaja de que realmente lo que está bien y lo que está mal lo tienen mucho más claro, en mi experiencia. Y espero que no cambie, ¿no? Bueno, que si no, no voy a dar tiempo. Sí, una anotación. A mí me pasa que para mí me resulta muy difícil, o sea, darle a cada uno lo que necesita a la vez que no segregar. Porque si tengo 20 alumnos, tengo 8 niños. Pues desde infantil hasta primaria, subiendo y bajando. En unas clases tengo 20 niños. Por ejemplo, en sextos tenía 2 sextos y 20 niños, de los cuales en ambos grupos tenía 7 niños que se salían muy bastante un poco de lo común, de lo que podíamos entre todos hacer, que no hubiera grandes diferencias, que toda la clase pudiera seguir las dinámicas. Entonces me encontré con unos que recién llegaban de otros países que no habían dado inglés, de Cuba, de Colombia, de sitios rurales, otros que van a academias desde que tienen 3 años y van, que les das cualquier cosa y van corriendo, otros que no tienen ganas de trabajar, otros que tienen dislexia, otros que tienen absentismo, varios gitanos en clase. Tenía una diversidad, pero no en una sola clase, porque yo no era tutora, sino igual tengo 10 clases. Tengo que ir de una clase a otra y a veces tenía 3 niños en un grupito trabajando algo en el pasillo, otros al fondo de la clase, otros acá y otros aquí, ellos solos porque no les podía atender. Entonces les decía, vosotros que podéis ir avanzando y ir haciendo algo, y vosotros vais haciendo lo que podáis, y vosotros en lo que podáis. Ya estaba segregando.
Luego viene la hora de poder hacer algo juntos, vamos todos al patio y vamos a hacer un juego juntos. Vamos a cantar, intento que estemos juntos. Pero hay momentos que no puedo porque estos quieren preparar una obra de teatro y aquel no puede eso, puede otra cosa, otro juego, otra... Entonces, no segregar y atender a todos en las condiciones, como dice usted, si hay tales ratios, tenemos unos horarios tan apretados que vamos de una clase a otra, todas las semanas tengo que ver a 150 niños, no es fácil. Bueno, aparte, yo necesito aprender y todavía no consigo dar con cómo. Yo empiezo ahora el curso y ya me estoy mirando a ver cómo hago este año para que sea mejor. Yo he empezado, bueno, he dicho varias veces que con tantos niños en el aula no se puede atender a cada uno. Por lo tanto, si tienes los alumnos que tienes tú, yo ya no te puedo exigir que lo hagas porque hay demasiados. Ahora, trabajar por cosas distintas con alumnos, esto no es segregar desde mi punto de vista, porque están todos contigo y están haciendo cada uno lo que puede en aquel momento. Segregar es que si, por ejemplo, los alumnos que les cuesta en tu escuela, como se hacen en otras, se los cogen y los mandan aparte con otra maestra y con otro grupo. Esto es lo que yo llamo segregar. Lo que tú me has contado no es segregar. Y repito, no se puede exigir, o yo no me veo capaz de exigir a nadie que con 30 críos o 25 en primaria haga las cosas que yo he intentado explicar. Esto es evidente. Bueno, seguimos para acabar. Sí. Y yo, para decir alguna cosa, bueno, esto ya ha salido. Bueno, lo de la coordinación que fuese real y eficaz entre todas las instituciones, las asociaciones y las asociaciones gitanas y payas, esto podría ayudar mucho a la inserción. Creo que también tendría que estar presente la lengua gitana en los centros escolares, no sé cómo, por esto no me atrevo a avanzar por aquí, pero que tendría que estar, como que están otras. Ahora dicen que sí, lo más importante es el chino, que tiene que estar y tal. Hay institutos que hacen chino y en serio, que yo conozca, pero la lengua gitana, yo desconozco que como elemento dentro del horario escolar o incluso en actividades extraescolares es mínimo lo que se puede hacer, y creo que sería una manera también de animar y ayudar a la inclusión de todas las familias, ¿no? Bueno, esto yo creo que lo que hemos dicho antes, los centros gueto no pueden ser educativos. Hay que ver cómo luchar para erradicarlos. Porque si no, la convivencia, un centro gueto que solo haya gitanos, no es una realidad de este país. Por lo tanto, los niños y niñas que están allí están viviendo una realidad distinta que la vida real, que hay gitanos, pero hay payos, y hay marroquíes, y hay sudamericanos. Todo esto, la escuela no retrata esta diversidad, pues realmente se están perdiendo unos valores. Y es mucho más difícil que entonces el papel educativo de la escuela lo pueda conseguir. Y aquí sí que no es un trabajo único del equipo docente. Aunque haga un gran proyecto, si no hay una colaboración de las administraciones, del ayuntamiento, de las comunidades autónomas, esto no se va a superar. Si no se cambian los criterios de matriculación, no se eliminan estas ventajas que tienen algunas familias sobre otras a la hora de escoger escuela, esto no se va a erradicar. Por lo tanto, es quemar a muchos buenos maestros y maestras que están pasando años en guetos y están haciendo lo mejor que pueden, porque aquellos niños y niñas no tienen ninguna culpa de que el centro sea un gueto y hay que ayudarlas. Pero hay que luchar en el fondo para que en el día cercano, cuanto antes mejor, esto se acabe. Y quiero añadir un epílogo que tiene indirectamente que ver con lo que decimos, que una cosa que, mira, Lola lo ha dicho antes. Yo decía que uno de los elementos de segregación es que el pueblo gitano no conoce su historia. Tampoco lo conocemos los demás, ¿no? Como tampoco el pueblo español conocemos la memoria, lo que se llama ahora memoria histórica, lo que pasó bajo el franquismo y lo que pasó en la guerra.
Y ahora las dos cosas son curriculares. Hay obligación, según la norma curricular, de enseñar cultura e historia del pueblo gitano, y la Ley de Memoria Histórica, recogida por la LOMLOE, también lo incluye. Pero me atrevería a decir que la mitad de los institutos de España no se habla ni una cosa ni la otra. Y mientras no haya presión social, no se hará. El ejemplo que ponía Lola, si una escuela no enseñara a multiplicar, habría protestas. Si un instituto no habla ni de pueblo gitano, ni de memoria histórica de franquismo, no pasa nada, nadie se queja. Falta presión social, porque esté escrito en el currículum, no por esto se va a cumplir. Y me gustaría hacer también, hablar del pueblo gitano, se ha hablado antes de los valores. Creo que toda la humanidad tenemos un problema gravísimo en el cambio climático que nos está amenazando con la desaparición de la raza humana en un par de siglos. El valor de la solidaridad que aplica el pueblo gitano tendría que ser un ejemplo para que toda la humanidad fuese solidaria, porque cuando habrá estos problemas graves, siempre los más de la clase social más baja sufrirán mucho más que las clases altas cuando empiece a faltar el agua y empiece a faltar los alimentos, que esto mis nietos, yo creo que por desgracia lo van a vivir, ¿no? en su generación. Dos valores más que lo digo, la libertad que defiende el pueblo gitano, porque es la libertad no solo individual, sino la libertad en el conjunto de la humanidad, de todas las personas que sean libres, no solo de manera individual, sino colectiva. Y la defensa de la vida, y no solo la vida humana, sino toda la vida del planeta. Si estos valores se cumplieran, tendríamos un futuro no segregado y tendríamos un futuro mejor para toda la humanidad. Gracias por escuchar. Gracias.